Desde el comienzo del conflicto ruso-ucraniano, Ucrania se ha convertido en un terreno de experimentación para las nuevas tecnologías militares. Con la intervención masiva de la ayuda occidental y la innovación local, este campo de batalla se ha transformado en el laboratorio para probar drones, sistemas de defensa antiaéreos y tácticas de guerra digital. Por eso, hoy te proponemos descubrir las armas que se han probado en el conflicto ruso-ucraniano. ¿Listo? ¡Vamos allá! Para comprender mejor, primero hay que centrarse en la historia del conflicto ruso-ucraniano. Retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando la Unión Soviética se derrumba en 1991, Ucrania se vuelve independiente, poniendo fin a varios siglos de dominación rusa. Aunque soberana, Ucrania sigue vinculada a Rusia por lazos culturales, económicos y políticos. Rusia conserva en particular una gran influencia, especialmente en las regiones del este de Ucrania y en Crimea, donde se encuentra una mayoría de los rusohablantes. El giro del 2014 es esencial para comprender el conflicto actual. En febrero de 2014, tras meses de manifestaciones proeuropeas conocidas como la Revolución de Maidán, el presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovych es destituido. Poco después, Rusia anexa a Crimea, un territorio estratégico crucial para sus bases navales en el Mar Negro, y apoya a separatistas en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk en el Donbass. Esta intervención provoca una primera guerra en el este de Ucrania, sin que el conflicto se resuelva. Luego, en febrero de 2022, tras varios meses de tensiones y despliegue de tropas cerca de las fronteras ucranianas, Rusia lanza una invasión militar masiva, alegando querer desmilitarizar y desnazificar Ucrania. El objetivo inicial parece ser derrocar al gobierno ucraniano, pero la resistencia frustra los planes rusos, provocando un conflicto prolongado. Hay que saber que Rusia ve la expansión de la OTAN en Europa del Este, y especialmente en la creciente interés de Ucrania por un acercamiento con la alianza, como una amenaza directa a su seguridad. Moscú considera que Kiev se convierte en un miembro de la OTAN, podría convertirse en una base avanzada de Occidente en sus fronteras. Además, el presidente ruso Vladimir Putin defiende una visión en la que Ucrania está históricamente y culturalmente ligada a Rusia. De hecho, ha descrito a menudo que la pérdida de Ucrania como una catástrofe geopolítica y considera que su integración en las esferas de influencia occidentales como inaceptable. En respuesta a la invasión, los países occidentales, la Unión Europea y otros socios globales imponen sanciones económicas a Rusia. Estas sanciones buscan debilitar la economía rusa y limitar sus capacidades para financiar la guerra. Incluyen las restricciones a las exportaciones de petróleo y gas, la congelación de los activos del Banco Central ruso y sanciones contra empresas e individuos cercanos al poder. Muchos países, especialmente Estados Unidos y Europa, también proporcionan ayuda militar a Ucrania. Esto incluye armas sofisticadas, municiones y sistemas de defensa aérea. Estos países también contribuyen a la reconstrucción de infraestructuras civiles y a la acogida de los millones de refugiados ucranianos. El conflicto ruso-ucraniano también ha provocado una crisis energética mundial. Europa, que dependía fuertemente del gas ruso, tuvo que revisar su estrategia energética, recurrir a fuentes alternativas y acelerar su transición hacia las energías renovables. Esto también ha llevado a que los precios de la energía alcancen niveles récord, aumentando la presión sobre los hogares y las empresas. La guerra en Ucrania también ha reforzado los lazos entre Estados Unidos y Europa y ha estimulado la unidad dentro de la OTAN. Los países de Europa del Este, particularmente afectados por la amenaza rusa, han incrementado su cooperación militar con la alianza. Por otra parte, la guerra ha influido en otros países, como Finlandia y Suecia, que han solicitado unirse a la OTAN. Pero, ¿de qué está compuesto el arsenal de ambos países? Veámoslo rápidamente. Antes del comienzo de la guerra, Rusia alineaba una fuerza militar activa aproximadamente de 1.320.000 soldados contra aproximadamente 900.000 soldados activos para Ucrania. Pero en septiembre de 2024, se sabe que por tercera vez desde el comienzo de la guerra, el Kremlin detecta un aumento de los efectivos de su ejército. El ejército ruso ambiciona así convertirse en el segundo en el mundo.
El sector aeronáutico ruso es impresionante con un total de 4.255 aviones, de los cuales 809 cazas y 730 aviones son de ataque. Por ejemplo, está el Su-57, que es un caza furtivo multirol de quinta generación, con una velocidad máxima de Mach 2. Está diseñado para rivalizar con los cazas furtivos americanos, tales como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II. Ucrania, por su parte, dispone de 321 aviones, de los cuales 72 cazas y 30 aviones son de ataque. En el ámbito de los helicópteros, Rusia posee 1.547 helicópteros, de los cuales 559 helicópteros son de ataque, los que da una gran flexibilidad para las operaciones de apoyo terrestre y los ataques precisos. Ucrania, con 130 helicópteros, de los cuales 33 helicópteros son de ataque, debe mostrarse más estratégica en el uso de estos recursos limitados. En tierra, Rusia dispone de una aplastante mayoría de 14.777 tanques y 161.382 vehículos blindados contra 1.777 tanques y 22.110 vehículos blindados para Ucrania. La Marina rusa es una de las más grandes del mundo. De hecho, posee los famosos SNLE, los submarinos nucleares lanzadores de misiles. El país posee actualmente 14, de los cuales 8 lanzados entre 1982 y 1990. Están diseñados para ser indetectables y capaces de lanzar misiles balísticos estratégicos con carga nuclear desde silos verticales en inmersión. La clase Borei representa la última generación de submarinos rusos. Están equipados con misiles balísticos intercontinentales Bulava, capaces de transportar varias cabezas nucleares. Su misión principal es asegurar una capacidad de segundo ataque en caso de ataque nuclear, garantizando así la disuasión nuclear. Los submarinos de clase Borei miden aproximadamente 170 metros de largo y pueden sumergirse a profundidades de más de 400 metros. Están equipados con 16 misiles balísticos RSM-56 Bulava, cada uno capaz de transportar varias cabezas nucleares independientes. Además de sus misiles balísticos, estos submarinos también están armados con torpedos para su defensa cercana. En cambio, la marina ucraniana es notablemente más pequeña, concentrándose principalmente en patrulleros y buques de apoyo. Finalmente, el presupuesto de defensa de Rusia asciende a aproximadamente $109.000 millones, contra $42.000 millones para Ucrania. Por lo tanto, cuenta con la ayuda financiera y militar significativa proporcionada por sus socios occidentales. Están en particular los Estados Unidos, que parecen determinados a continuar su esfuerzo de permitir a Ucrania conservar un potencial de resistencia suficiente para obligar a Rusia a la mesa de negociaciones. Así, en abril de 2024, un plan es aprobado por los Estados Unidos con el objetivo de reforzar las capacidades de defensa ucranianas. Así, desbloquearán $61.000 millones para proporcionar a Ucrania un abanico completo de equipos de punta, que van desde sistemas de defensa antiaérea hasta municiones de precisión, pasando por vehículos blindados, tanques, sistemas de defensa antiaérea, municiones de precisión o incluso drones de combate. Nada se deja de lado para colmar las lagunas de capacidad del ejército ucraniano y darle a los medios para enfrentar la ofensiva rusa. Pero esta ayuda no se limitará a una simple transferencia de equipos. Una parte importante prevé también la información intensiva de las fuerzas ucranianas en el uso de estos nuevos sistemas de armas. Esta ayuda sustancial tiene como objetivo colmar las lagunas de capacidad del ejército ucraniano y darle los medios para resistir duraderamente la ofensiva rusa. Pero más allá del aspecto puramente militar, esta iniciativa reviste también una dimensión estratégica crucial para los Estados Unidos. Al comprometerse tan masivamente en el lado de Ucrania, Washington envía una señal fuerte a Moscú, reafirmando su apoyo inquebrantable a la soberanía y a la integridad territorial ucraniana. Un nuevo giro importante se toma en noviembre de 2024, cuando se da la autorización por parte de Washington a Kiev de utilizar misiles de largo alcance. Ahora que comprendes mucho mejor el conflicto, veamos cómo el campo de batalla se ha convertido en un laboratorio tecnológico. El conflicto ruso-ucraniano ha ayudado particularmente a implementar las armas autónomas. Un arma autónoma es un sistema que utiliza la inteligencia artificial y sensores avanzados para realizar tareas que antes requerían decisiones humanas. Este es especialmente el caso de los drones. A diferencia de los drones teledirigidos, donde un operador humano controla el disparo,
Estas armas pueden tomar decisiones críticas, como abrir fuego, de manera independiente una vez desplegadas. Además de los drones, las armas autónomas pueden incluir robots terrestres, sistemas marítimos e incluso de dispositivos cibernéticos. Pero en el caso del conflicto ruso-ucraniano, son sobre todo los drones. Con sus capacidades de reconocimiento y ataque precisas, estos dispositivos han abierto el camino a otros tipos de autómatas, demostrando su eficacia en la recopilación de inteligencia y eliminación de objetivos enemigos. Los defensores de las armas autónomas presentan varios argumentos a favor de su desarrollo. Su precisión y rapidez, ya que los sistemas autónomos pueden reaccionar más rápido que un humano, reducir errores humanos y aumentar la precisión en entornos de combate complejos. Además, al confiar ciertas misiones peligrosas, como las operaciones de reconocimiento o los ataques en zonas disputadas, a las máquinas se salvan vidas humanas. Estos sistemas también podrían permitir ejecutar operaciones en amplias áreas con una menor necesidad de personal humano, lo que aumentaría la eficiencia en general de los ejércitos modernos. Pero muchos destacan los riesgos asociados con estas armas. Una máquina, por sofisticada que sea, no tiene la capacidad de tener criterios éticos o contextuales complejos al decidir atacar. Esto plantea problemas en términos de proporcionalidad, distinción entre combatientes y civiles y otros principios fundamentales del derecho humanitario. Además, delegar la violencia a las máquinas podría hacer que los conflictos sean más fáciles de iniciar, ya que, como han visto, se minimizan las consecuencias humanas directas. Esto también podría banalizar la violencia. También se puede mencionar el hecho de que si un arma autónoma comete un error, como atacar un objeto civil, surge la cuestión de la responsabilidad. ¿Quién es responsable? ¿El diseñador del arma o el Estado que la desplegó? Por último, también existe el temor de que las tecnologías, una vez desarrolladas, se propaguen rápidamente en todo el mundo, incluso cayendo en manos de regímenes autoritarios, grupos armados o no estatales o incluso terroristas. Varias organizaciones no gubernamentales, investigadores e incluso algunos estados han perdido la prohibición o una regulación estricta de las armas autónomas. La campaña contra los robots asesinos, o Campaign to Stop Killer Robots en inglés, es una de las organizaciones más activas en este ámbito, abogando por un tratado internacional que prohíba los sistemas de armas autónomas letales. La ONU y algunas organizaciones internacionales también han iniciado discusiones sobre el impacto de las armas autónomas y la necesidad de establecer reglas claras. Sin embargo, actualmente no existe un marco legal internacional específico que regule el uso de sistemas de armas totalmente autónomos, aunque algunas leyes de guerra, como las convenciones de Ginebra, imponen limitaciones generales a su uso. Así, en la actualidad, algunas naciones como Estados Unidos, Rusia, China e Israel están invirtiendo masivamente en el desarrollo de las armas autónomas, principalmente para mejorar sus capacidades de defensa y disuasión. Es importante saber que el 40% de las patentes en inteligencia artificial son propiedad de China, que registró 30.000 patentes relacionadas con la IA en 2022, frente a las 17.000 de Estados Unidos. Por lo tanto, está claro que estos países consideran que estas tecnologías son una parte integral del futuro de las guerras modernas. Hay que saber que la tecnología tiene un lugar primordial en el arsenal militar ucraniano. Por ejemplo, el proyecto Brave 1, que es una iniciativa del gobierno ucraniano destinada a promover la colaboración entre todos los actores de la industria de la tecnología de defensa. El objetivo es incitar a las empresas ucranianas a dotar el país a nuevas armas robóticas. Así, una plataforma de coordinación unificada que ofrece un apoyo organizacional, informacional y financiero para los proyectos de tecnología de defensa en Ucrania ha sido puesta en marcha. Gracias a esto, el país ha comenzado la producción en masa de robots. Por ejemplo, más de 140 sistemas robóticos ya están registrados en la plataforma, con 96 que han pasado por un examen riguroso en la defensa y 14 innovaciones que cumplen con las normas de la OTAN. Además, más de 50 sistemas han sido rigurosamente probados en condiciones operacionales. Estas pruebas han abarcado diversas funcionalidades, incluyendo plataformas kamikazes, torretas, equipos para destruir las posiciones rusas, capacidades de colocación y desminado de minas, evacuación de heridos y entrega de municiones a posiciones estratégicas.
Algunos de estos robots, como la torreta Shabla, ya están operativos en las líneas de frente. El proyecto Brave One es, por lo tanto, un perfecto ejemplo de la manera en la que Ucrania utiliza la innovación para mejorar sus capacidades de defensa y minimizar los riesgos de los humanos en campo de batalla, pero también de cómo el país utiliza el conflicto para mejorar tecnológicamente hablando. Hablando más precisamente del campo de batalla como laboratorio tecnológico, Laure de Rosy Rochgont, autora del libro La guerra en la era de la inteligencia artificial, cuando las máquinas toman las armas e investigadora en el Instituto Francés de las Relaciones Internacionales, explica a Radio France lo siguiente. Para alimentarse, la inteligencia artificial necesita datos, y para recoger datos hay que experimentar. Por eso Ucrania constituye como una mina de oro para la industria de defensa. Ella añade lo que es esto: tenemos todo el interés en probarlas en el mayor número de marcos diferentes, con el fin de captar la máxima cantidad de datos operacionales que permitan a los algoritmos mejorar. Y como el propio gobierno ucraniano lo dice, el país es una especie de campo de entrenamiento para el uso de la inteligencia artificial. Según varios medios, estas nuevas herramientas se utilizan para paliar la falta de misiles, pero las tropas ucranianas no están todavía completamente equipadas con armas autónomas, y no de estas partes. Pero el ministro Mikhailo Fedorov asegura que solo para los drones, una veintena de las empresas ucranianas trabajaban en el desarrollo de la IA. Por ejemplo, el reportero de Le Figaro, Cyril Lewis, se desplazó con emprendedores ucranianos al campo de maniobras de los drones terrestres y aéreos de la compañía de infantería ucraniana Gonor. Este se encuentra a 20 kilómetros de Kiev. Posteriormente, explicará que los ingenieros ucranianos imaginando equipar a sus drones con un software de inteligencia artificial que, cuando llega a unos metros de su objetivo, puede fijarlo visualmente y seguirlo, incluso si la señal con operador se interrumpe. Este aparato forma parte del programa lanzado en 2022 llamado El Ejército de los Drones. Este programa, en colaboración con la plataforma de reaudición de fondos de United 24 del gobierno ucraniano, tiene como objetivo reforzar las capacidades del ejército ucraniano en materia de los drones. El objetivo es adquirir, reparar y reemplazar drones, así como formar pilotos para su uso. El proyecto ha permitido a Ucrania dotarse de cientos de estos aparatos, utilizados para el reconocimiento, la vigilancia y los ataques de precisión. Como te imaginas, desempeñan un papel crucial en el campo de batalla, permitiendo vigilar constantemente la línea del frente e identificar las posiciones enemigas. Así, gracias a la IA, los ucranianos confrontan los datos recorridos con algoritmos muy modernos para explotar la mejor información sobre las posiciones rusas. Luego, los drones ucranianos van a identificar objetivos e incluso proponer una imagen artificial para recrear lo que era invisible. Aproximadamente 200 empresas, pequeñas y grandes, participan ahora en la producción de drones en Ucrania, con más de 50 modelos fabricados únicamente de manera local. Por ejemplo, existen ahora drones que se desplazan en enjambre y que permanecen en contacto permanente unos con otros. Además de los drones, también podemos hablar de los robots. Hay que saber que en la actualidad, el arsenal militar ucraniano se encuentra con 3 tipos de robots. El primero es el kamikaze, que está compuesto de 4 ruedas y que puede transportar explosivos y colocar minas. Los otros 2 tipos de robots están programados para transportar equipo o personas heridas. Pero volvamos un instante sobre el robot kamikaze ucraniano. Hablando de él, en octubre de 2023, Mikhailo Fedorov, el ministro ucraniano de Transición Digital, explicaba lo siguiente: "He aquí un robot kamikaze fabricado en Ucrania, que hará pronto temblar a los rusos. Llamado Raitel S, se presenta en 2023 y tiene una particularidad de ser de uso único. Con una autonomía de 2 horas y de fabricación nacional, es capaz de dejar fuera de combate a un carro de combate. Está dotado de 4 ruedas de motrices adaptadas al todoterreno y de un cuerpo ultraplano. Tiene una velocidad de 24 km por hora y 6 km de alcance operativo gracias a una cámara incorporada que permite que su piloto pueda seguir lo mejor posible su trayectoria. Su principal cualidad es su discreción, gracias a sus pequeñas dimensiones. En efecto, mide menos de 60 centímetros de largo y unos 20 de alto. Es, por lo tanto, lo bastante bajo para pasar por ciertos vehículos y, por lo tanto, bajo las orugas de los carros de combate rusos. Hay que saber que, pese a su apariencia temible, los tanques son más o menos ciegos en su entorno directo, más aún enfrente de una amenaza tan pequeña y rápida. Además, su blindaje es generalmente más fino bajo la carrocería,
Por otra parte, el costo de unidad no superaría de 2 a 3 mil dólares. Con el Ratel S, el conflicto en Ucrania, así nos muestra que los países se orientan cada vez más hacia una tecnología de bajo costo. Así, drones como el Predator estadounidense, que resultan muy costosos, son cada vez más dejados de lado por pequeños aparatos de bajo costo y sacrificables. Del lado de Rusia, desde 2009 ha invertido de manera significativa en el desarrollo de drones con fines militares, utilizándolos para el reconocimiento, el apuntado, la guerra electrónica y los ataques directos. Evidentemente, Rusia sigue siendo muy secreta sobre su manera de integrar la inteligencia artificial en sus aparatos. Pero se sabe que en otoño de 2022, el país comenzó a utilizar ampliamente municiones merodeadoras iraníes, tales como la Shahed 136 y Shahed 131, y sigue dependiendo fuertemente de estas. Atención, sin embargo, estos drones son los teledirigidos y no autónomos. Rusia también ha comenzado a desarrollar tácticas de drones de enjambre y crear un sistema de mando y control eficaz. Pero Rusia no cuenta solo con los drones. Podemos, por ejemplo, hablar del mini auto robotizado llamado Courier. Este aparato blindado no tiene piloto a bordo y puede ser teledirigido o ser autónomo gracias a un sistema de inteligencia artificial. Tiene una longitud de 140 centímetros por un ancho de 120 centímetros y pesa aproximadamente 250 kilos. Está equipado por un lanzagranadas automático AGS-17 o AGS-30 y puede contener hasta 150 granadas. También puede colocar 8 minas anticarro TM-62 y TM-83. Por último, el aparato está equipado con una ametralladora 12.7 y otra de calibre 7.62. Está dotado de motores eléctricos de 6 kW que le permiten alcanzar una velocidad de 35 km por hora con sus orugas. Su autonomía varía de 12 a 72 horas y puede ser controlado a distancia en un radio de 3 a 10 kilómetros. En abril de 2024 se descubre también el auto Tortuga, cubierto de chapas onduladas, se muestra particularmente eficaz. Fue detectado por primera vez durante un ataque ruso contra la ciudad de Krasnohorivka, en la provincia de Donetsk, al este de Ucrania. Según el sitio web The Warzone, está equipado con un inhibidor contra los drones con 8 antenas en su techo. Estas pueden vigilar los alrededores a 360 grados y darían al carro una protección adicional. Debería ser utilizado para llevar a cabo ataques blindados sobre posiciones ucranianas. Se sabe que en julio de 2024 que el país utiliza también hoverboards como robots kamikazes en el frente. Así, según el medio New Scientist, varios grupos voluntarios rusos, algunos de los cuales están afiliados al ejército, han alcanzado y lanzado llamados de donaciones de hoverboards. Hay que saber que estos aparatos tienen numerosas ventajas. En efecto, los hoverboards pueden generalmente transportar hasta 100 kilos y rodar 12 km por hora con una autonomía de 3 horas. El objetivo aquí para el ejército ruso es transformarlos para convertirlos en verdaderos robots todoterreno. En el campo de batalla podrían así desplegar bombas de humo, mover minas, anticarro y suministros, incluso ser utilizados como robots kamikazes. Tampoco se puede dejar de lado su costo particularmente bajo. Un hoverboard nuevo puede encontrarse fácilmente en torno a los $150. Una suma ridícula comparada con el precio de los vehículos terrestres sin piloto como las orugas. Estos últimos, utilizados especialmente por Ucrania, pueden lanzar el precio de $1 millón la unidad. Sin embargo, no solo Ucrania y Rusia aprovechan esta guerra para mejorar sus tecnologías militares. Así que, echémosle un vistazo a esto más de cerca. Por ejemplo, Francia no entrega a Ucrania drones totalmente autónomos, sino drones de reconocimiento semiautónomos con IA integrada, guiados a distancia por el hombre. Es una oportunidad para el Hexágono, que además tiene un agregado de armamento instalado en Kiev. En efecto, esto permite tener un retorno de experiencia para adaptar los armamentos franceses a este tipo de conflicto. Entre los franceses presentes en Ucrania se puede citar a Nexter, rebautizada KNDS, que creó una filial ucraniana para asegurar el mantenimiento de las armas y formar operadores para sus drones armados antitanques. KNDS es un gigante europeo del armamento terrestre que reúne a líderes del franco-alemanes en la fabricación de tanques de combate, especialmente Leclerc para Francia y Leopard 2 para Alemania. Otro país que no se debe olvidar es, por supuesto, Estados Unidos. Ellos apoyan en el programa ucraniano el Ejército de los Drones, del que también hablábamos justo antes.
Por cierto, fue la estrella americana Mark Hamill, quien interpreta a Luke Skywalker en la película de Star Wars, quien lo lanzó. El actor atrajo a todos los grandes nombres de la industria relacionada con la IA de defensa americana e incluso a Boeing con su filial Swarmer, que se concentra en el desarrollo de drones autónomos y sistemas de enjambres. También está Anduril, que es la filial de Palantir, una empresa tecnológica americana especializada en el análisis de datos masivos e inteligencia artificial. Su CEO, Alex Karp, ya se ha felicitado en varias veces de que los soldados ucranianos utilicen su software contra el ejército ruso. Además, en junio de 2022, se desplazó a Ucrania para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky. Respondía al llamado del ministro ucraniano de transformación digital, Mikhailo Fedorov, que invitó a las empresas tecnológicas occidentales a venir a probar sus soluciones en los campos de batalla del país. Sin embargo, anteriormente, Palantir tenía mala reputación porque la empresa estaba asociada a prácticas de vigilancia masiva que habían generado escándalo, pero mejoró su imagen presentándose como el salvador de los ucranianos. Para ello, la empresa ofreció gratuitamente sus servicios, con el objetivo real de mejorar su técnica y a captar muchos datos. Microsoft, Amazon, Google y Starlink también trabajaron para proteger a Ucrania en los ciberataques rusos, migrar los datos gubernamentales críticos a la nube y mantener al país conectado, invirtiendo cientos de millones de dólares. También se puede hablar de Clearview AI, especializada en el reconocimiento facial, que igualmente proporcionó sus servicios y ayudó a Kiev a identificar a 230.000 rusos, así como presuntos colaboradores ucranianos. Sin embargo, la empresa es controvertida por varias razones. Primero, porque Clearview AI creó una base de datos masiva de más de 3.000 millones de fotos extrayendo imágenes de redes sociales y otras fuentes públicas sin el consentimiento de las personas. Esto plantea, por tanto, preocupaciones éticas y de privacidad. También ha sido criticada por no proporcionar suficiente información sobre las agencias que utilizan su herramienta y sobre las medidas de seguridad implementadas para proteger los datos. Además, la herramienta de reconocimiento facial es utilizada por diversas agencias policiales para identificar sospechosos. Hay que saber que esta IA ha sido criticada por sus altos índices de error, especialmente al identificar a mujeres y personas de color. Estos errores pueden conducir a arrestos injustificados e interrogatorios a personas inocentes. Por cierto, se han presentado varias demandas colectivas contra Clearview AI, y algunas ciudades y estados de Estados Unidos han prohibido su uso por parte de las fuerzas del orden. Varios otros países apoyan a Ucrania en materia de armamento y tecnología en el marco conflicto con Rusia. Está, por ejemplo, el Reino Unido, que es uno de los principales apoyos militares de Ucrania, después de Estados Unidos. Así, Londres ha proporcionado una ayuda significativa en términos de armas, equipos y formación militar. Entre los equipos notables se encuentran los misiles antitanques NLAW y sistemas de defensa aérea. El país también participa en el desarrollo de sistemas de guerra electrónica y drones para apoyar las operaciones ucranianas. Alemania, por su parte, ha intensificado progresivamente su apoyo a Ucrania, a pesar de la reticencia inicial. Además de las entregas de tanques y armamento pesado, el país por su parte ha proporcionado drones de reconocimiento y sistemas de radar, especialmente con dronistas Quantum Systems. Se puede mencionar también a Polonia, que es uno de los aliados más activos de Ucrania. Como vecino directo, Varsovia ha entregado vehículos blindados, armas ligeras, sistemas de defensa aérea y también ha acogido formaciones para los soldados ucranianos. Ha proporcionado drones, como los Fly-Eye y Warmate. Por supuesto, Turquía también causó sensación con sus drones Bayraktar TB2, que fueron ampliamente utilizados por Ucrania al comienzo del conflicto para misiones de vigilancia y ataque. Estos drones, relativamente poco costosos pero eficaces, aportaron una capacidad asimétrica importante a las fuerzas ucranianas, permitiendo atacar los blindados y la artillería rusos. Finalmente, también está el gigante japonés del sector digital Rakuten, que anunció su intención de instalarse en Ucrania. Fundada en 1997, la empresa es sobre todo conocida por su plataforma de comercio en línea. La empresa se ha diversificado en varios sectores, entre ellos la fintech, las telecomunicaciones y los medios. Como debiste entender, la innovación digital, como la inteligencia artificial y la nube, está en el centro de su estrategia de crecimiento. Por otra parte, empresas extranjeras más pequeñas, centradas especialmente en la robótica autónoma, se instalaron en Kiev, en una zona apodada Miltech Valley.
Valle de la Tecnología Militar. La capital ucraniana es entonces ahora the place to be. Por cierto, Deborah Fairlamp, cofundadora del fondo dedicado a la inversión en las startups ucranianas Green Flag Ventures, declaró que nadie se interesará por un producto si no está certificado que fue probado en Ucrania. Sin embargo, nuevas tensiones entre Ucrania y las empresas extranjeras surgieron respecto a la propiedad de los datos recogidos en los campos de batalla del país. Por lo tanto, está claro que Ucrania es más que un simple campo de batalla, sino que se ha convertido en un símbolo del futuro de la guerra tecnológica. Las innovaciones probadas e implementadas aquí podrían no solo dar forma a la continuación del conflicto, sino también influir en las doctrinas militares mundiales. Por cierto, Ucrania no está sola en esta búsqueda. Este conflicto también atrae actores internacionales, ya sean grandes empresas o gobiernos, deseosos de probar sus tecnologías y sacar enseñanzas de ellas.